Buenos días, amados hermanos, en esta preciosa mañana de domingo. Gracias a Dios que podemos de nuevo, como cada domingo, estar aquí. Este es uno de los domingos especiales para nosotros. Bueno, todos los domingos son especiales, ¿verdad? Pero este domingo tiene algo en particularidad, una particularidad que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues, no es un domingo cualquiera, común, ¿verdad? Nos hace recordar y celebrar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a continuar en esta mañana, hermanos, con el discipulado. La semana pasada empezamos con la narración de los libros históricos, ¿verdad? Ya empezamos con los libros históricos. Dejamos a un lado los 5 libros de la ley y empezamos por los libros históricos. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, antes de iniciar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias. Gracias porque, Señor, podemos estar aquí en este domingo que nos recuerda, Señor, lo que tú has hecho hace 2000 años en esa cruz por nosotros. Gracias porque en ti estamos seguros, confiados, que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, es suficiente. Es suficiente, Padre, para que la obra de redención se complete en nosotros. Así como tú has resucitado, nosotros un día, Señor, resucitaremos. La victoria tuya es nuestra victoria. Ahora estamos aquí, Señor, para continuar siendo discipulados y guiados por tu palabra. Clamamos para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda iluminar la enseñanza, Señor. No solamente, como hemos mencionado anteriormente, queremos acumular conocimiento, sino deseamos, anhelamos, Padre, que tu palabra siga permeando nuestro corazón, siga obrando nuestro corazón, Señor, impactándonos. Así que en esta mañana necesitamos de tu asistencia, de tu socorro, Señor, por medio de tu Santo Espíritu que está en nosotros, para que tu palabra, tu enseñanza, Señor, pueda ser una gran bendición a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como recordamos la semana pasada, hermano David va a estar dando clases de prebautismales. Entonces, si hay alguien aquí que quiera tomar la clase, puede pasar a uno de los salones, ¿verdad? Con David. Y nosotros nos quedamos aquí en el discipulado. Ok, la semana pasada entonces vimos el libro de Josué, ¿verdad? El libro de Josué. Y no lo terminamos por razón de que hay 2 libros en esta clase número 9 ya, Josué y Jueces. La semana pasada nuestro hermano Adolfo estuvo ahí, ¿verdad? En el libro de Josué, un libro que empieza con la narración de los libros históricos. Y conocemos ya pues un poco del contexto, ¿no? De lo que ocurre en este libro de Josué. Están ya prácticamente tomando la tierra de Canaán. Dios está cumpliendo sus promesas, Dios está dándole continuidad a sus promesas. Muere Moisés, Josué toma el liderazgo y se encaminan entonces a posesionarse de la tierra que Dios les promete. Ese es el contexto. Y nada más para ubicarnos, ¿verdad? Vamos a darle un clic ahí para ubicarnos en lo que estuvo compartiendo nuestro hermano Adolfo la semana pasada. El tema que manejó el libro de Josué, el tema que encierra el libro de Josué es prácticamente confianza en un Salvador fiel para guiar al pueblo de Dios a la tierra y al descanso. Ese es el lema del libro de Josué: confianza en un Salvador fiel para guiar al pueblo de Dios a la tierra y al descanso. Manejó 4 puntos. El primero fue confiando como pueblo de Dios. Confiando como pueblo de Dios fue su primer punto.
¿verdad? Y estuvo hablando acerca de que pues Israel fue el pueblo del pacto que fue escogido por Dios. Dios les dio sus promesas. Dios les dijo, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos tenían que confiar en eso, en que eran el pueblo del pacto y que Dios iba a cumplir sus promesas, ya no con Moisés, ahora con Josué, un líder que se levanta, que Dios lo levanta para que él sea el conquistador. Moisés fue el libertador, ahora hay una nueva fase que es Josué, que es el conquistador de la tierra de Canaán, y ellos tienen que confiar en eso. Vimos en el capítulo 1 cómo Dios le dice a Josué, ¿verdad? Ahorita estaba diciendo Ricardo allá afuera cuántas veces Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente, y estábamos recordando que fueron 3 veces, ¿no? 3 veces que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces ese fue el primer punto. El segundo punto que manejó a nuestro hermano fue confiar en Dios como su fiel Salvador. Confiar en Dios como su fiel Salvador. Como dijimos, ya Dios había levantado a Moisés, ¿verdad?, como profeta de Dios para ser el libertador de la esclavitud de Israel en las manos de los egipcios. Ahora, ¿verdad?, hay una nueva etapa, hay otro líder que Dios levanta, que es Josué. Y el pueblo debe de confiar en Josué. El pueblo debe de confiar en el líder que Dios ha puesto, ¿verdad? Tú eres el que vas a meter a esta gente, a este pueblo, a la tierra de Canaán. Y lo único que él tenía que hacer, volviendo a ser repetitivo en esto, es que fuera esforzado y valiente. Pero la diferencia de este esfuerzo y de ser valiente era en poner por práctica todos los mandamientos. Entonces, ellos tenían que tener confianza en Dios como su fiel Salvador por medio de Josué. Y para que Josué pudiera hacer esa misión, pues tendría que ser fiel a la palabra de Dios, a la ley de Dios, para poder gobernar a ese pueblo y llevarlo a la conquista y repartición de la tierra de Canaán. El 3 dice confiar en Dios por la tierra. Confiar en Dios por la tierra. Y mencionó a nuestro hermano Adolfo que cuando la tierra de Canaán simboliza un lugar santo, que es la tierra de Dios, un lugar donde no puede habitar las demás personas pecaminosas. Entonces tiene que ser un lugar exclusivo para Dios, un lugar exclusivo para el pueblo de Dios. Y no solamente esta tierra tipifica un lugar geográfico, ¿no?, sino que va más allá. Tipifica el Edén, ¿no? El Edén perfecto, donde Dios estaba con Adán y Eva en una comunión perfecta, una relación perfecta. Tipifica eso, la tierra de Canaán. Y al final la Escritura habla de que cuando se cumpla todo y se haya dicho todo, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Canaán tipifica, ¿verdad?, ese propósito final. Y el último punto fue confiando en Dios por su descanso. Confiando en Dios por su descanso. Ellos entran a la tierra de Canaán, toman posesión de la tierra de Canaán, es repartida la tierra de Canaán y ellos entran en ese descanso que Dios prometió. Pero fue un descanso, como ya vimos, un descanso muy relativo, un descanso muy temporal, un descanso que duró muy poquito tiempo. ¿Por qué fue un descanso de este tipo? Porque el pueblo de Dios no fue fiel al pacto, de Dios. Entonces entramos a Josué. Y como entramos, a Jueces. Jueces maneja un cambio muy diferente, ¿verdad? Dice, el libro de Josué se enfoca en cómo tomar la tierra y el libro de Jueces se enfoca en cómo mantenerla. Esa es prácticamente la diferencia, uno de los temas principales de estos dos libros. Confianza en un Salvador,
fiel para guiar al pueblo de Dios a la tierra y al descanso. Y Jueces, dame la siguiente, hija. Jueces es necesidad de un Salvador perfecto para mantener esta tierra y el descanso. Ese es prácticamente el tema de Jueces que estaremos viendo. Entonces, ya entrando a Jueces, ellos necesitan desesperadamente por ese descanso tan pequeño y tan relativo que tuvieron. Ellos necesitan desesperadamente un Salvador perfecto que los ayude a mantener el descanso en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí en sus manuales, si ustedes buscan en sus manuales, el primer punto de su manual es que ellos pierden la tierra y a su fiel Salvador. Pierden la tierra y a su fiel Salvador. De los capítulos 1 al 2, ¿verdad? Hay un escenario muy desesperanzador para el pueblo de Israel. Vamos a ir a Jueces. Vaya a Jueces rápidamente. Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1. Entonces, ellos necesitan un Salvador perfecto mientras pierden la tierra y su fiel Salvador. Eso lo encontramos en el capítulo 1 y 2. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Bueno, ellos entran, toman como posesión la tierra de Canaán, pero su conquista fue incompleta. Y ellos tuvieron la tendencia de apostatar o alejarse de Dios. Esa fue la causa. Leemos ahí en el versículo 27 al 36 del capítulo 1. Fíjate cómo dice. Dice, lugares no conquistados, es el título del encabezado de esta porción. Dice, pero Manasés no tomó posesión de Bet-Sean y sus aldeas, ni de Tanak y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Idbelam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megido y sus aldeas, porque los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín, chécate cuántas tribus, ya pasamos por Manasés, ahora viene Efraín. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Ahora viene Zabulón, otra tribu. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Nahal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Otra tribu más, Aser, no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni a Ayab, ni a Aksif, nombres difíciles, ¿no? Y de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes y a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos los habitantes de aquella tierra. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Erez, en Ajalón y en Sablim. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la
subida de Acrabim desde el Sela hacia arriba. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que la mayoría de las tribus, se puede decir que todas las 12 tribus que entraron a tomar posesión de la tierra de Canaán, no despojaron o no conquistaron completamente a las tribus que había en ese lugar. Por esa razón ellos pierden la tierra. Por esa razón ellos pierden la tierra. Había una palabra en la lección que su problema de los israelitas, hablando de la palabra Canaán, su problema fue la cananización. Ese es un concepto que maneja la lección, la cananización. ¿Qué quiere decir esto? Que los israelitas olvidaron su identidad. Los israelitas olvidaron de dónde habían venido, quiénes eran, olvidaron la orden de eliminar a sus enemigos y de vivir vidas separadas para Dios como un pueblo escogido, como el pueblo del pacto, y fallaron en el cumplimiento de esta misión. No sé si alcanzaste a escuchar de lo que leímos, que dice que ellos sí tuvieron la posibilidad de expulsarlos y derrotarlos y conquistarlos. Algunos dicen que persistían en habitar en esa tierra, los amorreos, los cananeos, los jebuseos, todos esos que mencionamos, se aferraban a estar en Canaán. Querían estar en esa tierra porque era tierra que fluye leche y miel. Y los israelitas batallaron con ellos y se enfrentaron, tuvieron varios enfrentamientos hasta que lograron someterlos, y en vez de expulsarlos, dice que los hicieron tributarios. O sea, sí tuvieron la oportunidad de expulsarlos, pero los hicieron tributarios. No los quisieron expulsar, y eso fue la causa porque ellos fueron perdiendo la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de esto? Se levantó una generación que no conocía al Dios del pacto. Ve a tu Biblia al capítulo 2, del versículo 8 al 10. ¿Qué dice tu Biblia del capítulo 2, del versículo 8 al 10? Voy a pedirle a Brenda que lea esa parte. Capítulo 2, 8, 10. Y Ricardo del capítulo 3, versículos 5 y 6. Ok, dice que después de que murió Josué, murió junto con él toda esa generación, ¿verdad?, que entró a tomar por posesión la tierra de Canaán, y que se levantó una generación nueva, dice, que no conocía a Dios. Capítulo 3, versículos 5 y 6, por favor, Richie. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fariseos, los heveos, los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ok, ¿qué hubo ahí? Hubo una mezcla, ¿no? Se mezclaron con los jebuseos, con los amorreos, con todos esos feos, ¿verdad? Se mezclaron con todos ellos, ¿y qué pasó? Pues ellos progresivamente los fueron llevando hacia la idolatría, hacia la apostasía, de tal manera que abandonaron a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les sucedió eso? Porque no echaron fuera a los que ya habitaban ahí. No los echaron fuera. Y a diferencia de la generación anterior que venía marchando con Josué, que de alguna manera ellos venían observando las enseñanzas o las ordenanzas de la ley, no de manera perfecta porque también fallaron, pero la generación que venía con Josué venían cumpliendo la ley de Dios, entre los cuales pues ellos celebraban todas las fiestas religiosas,
ellos practicaban la circuncisión, ellos practicaban la Pascua, todas las ordenanzas ellos lo hacían, pero ellos, esta generación nueva, no lo hacía. Entonces se comportaron como las demás naciones paganas y terminaron siendo mezclados con ellos y fueron rápidamente atraídos, seducidos por el pecado y por las prácticas paganas y se rebelaron contra Dios, cuando Dios ya les había dicho, ¿no? Entonces, ahí hay algo que podemos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros somos muy parecidos a ese pueblo. Somos muy parecidos a ese pueblo. Y más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Punto 2. Maneja su lección. Punto 2. Ellos continúan necesitando desesperadamente un Salvador perfecto mientras reciben salvadores imperfectos. Reciben jueces. Entonces, del capítulo 3 al versículo 16... Del capítulo 3 al capítulo 16, Dios levanta jueces. De algunos jueces que te acuerdes, hay algunos en la pantalla, ¿verdad? Pero seguramente tú tienes el recuerdo de jueces. Dios levantó un juez, o Débora, ¿no? Una mujer juez entre el pueblo de Dios. Entonces, Dios levanta jueces. Y empieza un ciclo que es repetitivo, un ciclo que cada vez va en una espiral descendente, va hacia abajo, va sumergiendo a los israelitas en una corrupción, religiosa, moral y espiritual. Cada vez más van hacia abajo, van bajando descendentemente y se van siendo en una corrupción religiosa, moral y espiritual. Están siendo afectados. Anteriormente, ellos tenían a Josué como líder. Josué muere. Y ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Pues Dios empieza a levantar jueces alrededor de ellos. ¿Con qué propósito Dios levantó jueces alrededor de ellos? Estos jueces de alguna manera tipifican a Jesucristo, ¿verdad? Él es el juez perfecto o el salvador perfecto. Tipifican a Jesucristo de alguna manera porque ellos los salvan al pueblo de Israel cuando caen en este ciclo. Estos jueces son levantados por Dios y son jueces que salvan brevemente a la nación de Israel porque no son jueces fieles, ni tampoco son perfectos, ni tampoco tienen un gobierno duradero. Son jueces imperfectos, pero Dios los levanta. Esa es una de las cosas que podemos ver, que Dios los levanta. Del capítulo 2, versículos 16 al 19, vamos a leer esa parte. Dice 2:16: Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces Dios levanta a estos jueces y hay un ciclo que es repetitivo, pero que va en espiral descendente hacia abajo. Y vamos a ver esos jueces, ¿verdad? Ellos se olvidan, el ciclo es el siguiente.
Fíjate, son cuatro aspectos de este ciclo. Se olvidan y se rebelan contra Dios. Esa es una parte del ciclo. 2. Sufren la ira de Dios. 3. Dios levanta un Salvador. Cierra el ciclo con claman a Dios y Dios los restaura. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo que se repite continuamente en Jueces. Continuamente se está repitiendo este juicio, este ciclo en Jueces. Se olvidan y se rebelan contra Dios, sufren la ira de Dios, y cada vez que sufren la ira de Dios por el pecado, el castigo o la disciplina es cada vez más fuerte. Es cada vez más fuerte, va de mal en peor. Dios levanta un Salvador. Ahí están todos los jueces: Otoniel, Ahod, Sangar, todos ellos son los jueces que Dios levanta. Pero vamos a ver en el primer juez que Dios levanta, en capítulo 3, de versículos 7 al 11, ahí está el ciclo, hermanos. Vamos a leerlo. 3:7. Dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. La tierra tuvo descanso 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Checa el versículo 12. Ahí se vuelve a repetir el ciclo. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y así continuamente, juez tras juez, juez tras juez, sucede eso. Entonces es un ciclo que nos lleva cada vez más a una decadencia espiritual, a una decadencia moral, a una decadencia espiritual o religiosa también. 3. En sus manuales tienen este como punto final: anhelo por el verdadero descanso. De los capítulos 17 al 21, ellos continúan necesitando desesperadamente un Salvador perfecto, mientras ellos tienen el anhelo por el verdadero descanso, del capítulo 17 al 21. Entonces, lo que podemos ver ahí, que nos muestra el libro de Jueces, así, hermano, en vivo y a todo color, en varios versículos de este libro encontramos un estribillo. El libro de los Jueces se caracteriza por un estribillo. ¿Qué me puede decir qué es un estribillo? Caray, que será. 3 líneas de un escrito, 4 líneas de un escrito. Un estribillo es, por ejemplo, el que encontramos en un canto, ¿no? Hay un canto, pero hay un estribillo que se repite continuamente en ese canto, ¿verdad? Hay un estribillo que se está repitiendo constantemente en el canto. El canto tiene su verso 1, verso 2, coro, un estribillo, verso 1, verso 2, estribillo, coro, y ese estribillo se está repitiendo constantemente para de alguna manera comunicar la idea de ese canto, la idea central del canto. Entonces, el libro de Jueces se caracteriza por ese estribillo que quiere dar a conocer cuál fue
el tema central de este libro, y lo encontramos en 17:6, 18:1, 19:1 y 21:25. A ver, vamos a leerlos esos. Vamos a pedirle a hermana Heidi que lea 17:6, a mi esposa 18:1 y a Soledad 19:1 y Ari 21:25. Sí, hermana. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Ok. 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces ninguna heredad se les había asignado como les correspondía entre las tribus de Israel. Ajá. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. ¿Cuál es el estribillo que se repite ahí, hermanos? ¿Cuál? No había rey. En aquellos días no había rey. Ese es el estribillo que se repite una y otra vez en esos versículos, ¿verdad? Y hay otra pequeña frase que se añade ahí que dice que cada quien hacía lo que bien les parecía, ¿verdad? Que era un desorden total en la nación de Israel. Y yo creo que eso es lo que encierra este libro. Este libro es un libro muy oscuro, hermanos. Hablando espiritualmente, es un libro muy oscuro, viendo la decadencia que hubo en Israel. Si tú lees la historia de estos jueces, cómo trataron de salvar a la nación de Israel, puedes ver que cada vez más, cuando Dios iba levantando un juez, puedes ver cada vez más la decadencia en lo que ellos estaban metiéndose religiosamente y espiritualmente, era más oscura. Y cada vez también era más el escarmiento o la disciplina o las consecuencias del pecado de Israel. Entonces, hubo una degradación extrema en este libro. Lo puedes leer, te recomiendo que leas esta parte. Es una parte muy oscura, como te digo, pero que revela una cosa. Es lo que dice acá. Dejar a su pueblo en manos de sus enemigos es un acto de disciplina de parte de Dios. Dejar a su pueblo en manos de sus enemigos es un acto de disciplina, pero también es una señal del profundo amor y misericordia para llevarlos al arrepentimiento. O sea, yo creo que si lo podemos resumir esa frase, que toda esta parte que acabo de leer del inciso B, si lo resumimos en una sola frase, podemos decir que Dios le estaba diciendo a Israel: te amo demasiado para dejarte en tus propios caminos. Lo podemos resumir así: te amo demasiado para dejarte en tus propios caminos. Miren, hermanos, de no haber sido por las diferentes intervenciones misericordiosas de Dios, el pueblo de Israel se hubieran destruido entre ellos mismos. Si Dios no hubiera intervenido a través de estos jueces que Él levantó, el pueblo de Israel se hubiera destruido entre ellos mismos. Si Dios los hubiera dejado, los hubiera abandonado para que ellos se estuvieran arreglándose las vidas, separados de Dios, solos, apartados de Dios, ellos se hubieran destruido por sí mismos.
Y cuando leemos el último versículo que leyó Ari en el capítulo 21-25, y con esto cierra el libro, dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. El libro termina así, y de alguna manera comunica la idea de que si ellos hubieran tenido un rey, ¿verdad? Comunica esa idea de que si ellos hubieran tenido un rey sobre la nación de Israel, quizás no les hubiera ocurrido todo lo que les ocurrió. Sin embargo, ellos ya habían tenido al profeta Moisés, el libertador. Ellos ya habían tenido al conquistador Josué. Y ellos y todos los jueces que Dios levantó eran salvadores o jueces o profetas imperfectos. O sea, lo que el libro comunica es que si Israel necesita un rey, pero no como ellos. Posteriormente, cuando entremos a la narración de los libros de 1 Samuel y 2 Samuel, vamos a ver que Dios levantó ¿verdad?, al primer rey, que es Saúl. Luego viene David, luego viene Salomón, y aún tampoco todos esos reyes eran reyes imperfectos. Todo eso, de alguna manera, eran reyes imperfectos, como los jueces imperfectos que Dios levantó. Y eso apuntaba a un rey perfecto, que es Jesucristo. Ahora, después de haber escuchado esta enseñanza del libro de Jueces, ¿cómo es que tú la puedes aplicar a tu vida? Todo lo que acabas de escuchar, de lo que tú dices: mira, hermano, esto me llegó, o esto me habló, o esto lo puedo aplicar en mi vida en esta área. Yo quiero dejar un momento así como para que ustedes digan: yo puedo aplicar esto que dice el libro de Jueces en esta área o en mi vida. ¿Cómo puedes aplicar el libro de Jueces a tu propia vida? A ver, lo voy a dejar a alguien si alguien quiere participar. ¿Cómo aplicamos Jueces? Para mí, pero ver en mi vida mi necesidad como un rey en mi vida, porque sin Jesús yo creo que yo voy a hacer exactamente lo mismo de la gente aquí, y la causa y todo. Cierto. ¿Alguien más? Yo pienso que como conforme dice su palabra, ¿no?, porque nos está dejando un mandato. Yo pienso que como dice su palabra, una a la Biblia, delante de ella. Yo pienso que delante de ella tenemos la Biblia. Sí, Dios les dio una ley, ¿no? A ellos les dio una ley, y sobre esa ley tenía que gobernar el rey. Y esa ley la desecharon, la hicieron a un lado, no, completamente abandonaron a Dios, y ahí empezó su decadencia. ¿Alguien más? El último versículo que leyó, Ajá. que dice: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Pues sí, eso es lo que a mí me cayó, ¿no? Uh-huh. Porque yo pienso que de repente pienso así, de que cada uno hace lo que quiere, pero estamos confiados en el rey, que es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Sí, yo creo que este libro habla de esta manera intensamente a nosotros, hermanos. Somos muy parecidos a este pueblo, como dijo Heidi, como dijeron todos ustedes. Yo creo que si nosotros voluntariamente vamos dejando a Dios, como que lo vamos dejando a un lado, igual la dirección de su palabra, entonces nosotros empezaremos una espiral descendente en estar cayendo y cayendo y cayendo, y sin salir de ese ciclo, ¿no? Sin salir de ese ciclo.
Se olvidan de Dios, se rebelan con Dios, sufren la ira de Dios. Las consecuencias del pecado cada vez son peor. Dios levanta un Salvador, claman a Dios y Dios los liberta y los restaura. Y como que se levanta, pero otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no sales de allí. Entonces, de alguna manera sí se parece a nuestras vidas espirituales. Pero lo que podemos rescatar como aplicación de este libro es que, mira, Dios permitió que sus enemigos quedaran sin ser conquistados. Dios permitió que sus enemigos quedaran sin ser conquistados. Te voy a leer del capítulo 2, 5 versículos. Dice: el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz, lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio al Señor. Dios les dijo: ok, yo ya les dije lo que tienen que hacer. Ya les di orden de que conquisten, ¿verdad? De que echen fuera a los que están ahí. Y ustedes no lo han hecho. Pues entonces no los voy a echar delante de ustedes. Ahí van a estar entre ustedes. ¿Y van a ser qué? Como espinos. Se van a convertir como espinos, dice. Como espinos en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Entonces, Dios hizo un acto de misericordia ahí, dejando a todos esos dioses paganos y todas esas costumbres alrededor de ellos. Dios permitió que se mezclaran para que la nueva generación que se levantó ahí, no, porque la otra murió junto con Josué, la nueva generación que se levantó ahí, no se perdiera, hermanos. Que luchara de alguna manera y no se perdiera. Y también lo permitió para probarlos y enseñarles de manera personal que no hay cosa más terrible que dejar a Dios. No hay cosa más terrible que dejar a Dios y hacer y vivir y hacer las cosas a nuestra manera. Esa es la aplicación. Y Jueces, hermanos, Jueces ilustra muy bien el problema del corazón humano. El corazón que tenemos nosotros caído, que ha sido redimido. Sí, nuestro corazón ha sido redimido, ha sido salvado, nuestro espíritu, nuestra alma. Pero continuamos viviendo humanamente en un cuerpo pecaminoso que tiene deseos caídos. Y el libro de Jueces ilustra muy bien el problema de nuestro corazón humano, que tiene la tendencia a la rebeldía y a la desobediencia hacia Dios. Entonces, yo estoy seguro que en cierto grado en nosotros hay cananitas, hay jebuseos, hay amorreos, hay todos esos feos que no nos permiten conquistar completamente el plan y propósito que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que dice Dios? Échalos fuera. Y así como Dios dijo: yo ya les entregué ese lugar, tomen y despójenlos. Dios también no nos ha dado no solamente jueces, Dios nos dio a su Espíritu Santo morando en nosotros. La misma presencia del Dios Trino, la tercera persona de Dios morando en nosotros,
y nos ha dado toda la capacidad para vencer, ¿verdad?, a todos esos feos que dice esta parte de la escritura, que todavía están ahí en nosotros, que no quieren abandonarnos, que no se quieren ir, que persisten en habitar ahí, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo, hermanos. La capacidad no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo, para que nosotros vayamos completamente siendo dirigidos y guiados por Dios. Entonces es buena, ¿verdad?, la enseñanza de este libro. Vamos a orar para concluir, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te damos a ti la gloria, Padre, porque nos enseñas a través de la Escritura. Gracias porque este libro de Jueces, de alguna manera, Señor, nos pone en los zapatos de los israelitas. Y somos muy parecidos a ellos, espiritualmente hablando, pero nosotros hemos recibido lo que ellos no recibieron, Señor, que es las promesas completamente hechas realidad en Jesucristo. Él las cumplió todas. Y Él nos ha dado también su presencia, no pues, sino un Espíritu Santo que está ahí para dirigirnos y guiarnos y cumplir tu propósito. Y una de las cosas que Él hace es despierta el deseo de la obediencia, el deseo de obedecer tu palabra. Así que, Señor, continúa haciendo tu obra en medio de nosotros, en medio de esta congregación, en las familias, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Tenemos unos minutos, tenemos bastante para tener un descanso.